Hola audiencia, buenas noches. ¿Cómo se la pasaron el día de hoy? Espero que hayan disfrutado su día y que ahorita esta noche ya estén acostados, listos para escuchar algunos relatos de terror. Hoy les traigo algunas historias que rozan lo inexplicable, así que prepárense porque lo que están a punto de escuchar les aseguro que no los va a dejar dormir. ¿Listos para iniciar este episodio? Mi nombre es Santiago. Comencemos. Nunca trabajen en una taquería, y les voy a contar por qué fue uno de mis peores trabajos que he tenido. Me sucedió cuando tenía 15 años y trabajaba en una taquería de mi tío aquí en Chalco, Estado de México. Actualmente tengo 26 años, pero hay dos cosas que viví en ese lugar que hasta la fecha sigo recordando perfectamente. Yo solamente trabajaba los sábados y domingos porque eran los días donde más clientes había. Entre semana iba a la escuela, así que mi tío me ayudaba dándome trabajo los fines de semana para que tuviera mi propio dinero. La taquería era bastante conocida en la zona. Los sábados y domingos casi siempre estaba llena. Había noches donde no teníamos un solo momento para descansar porque la gente llegaba constantemente. Por lo regular cerrábamos entre las 2 y 3 de la mañana. Cuando el último cliente se iba, comenzaba la segunda parte del trabajo. Había que limpiar mesas, lavar utensilios, acomodar, guardar cosas y dejar todo listo para el siguiente día. Una madrugada estábamos terminando de limpiar. Recuerdo que ya era cerca de las 3 de la mañana. Mi tío estaba lavando unas cosas, mi primo acomodaba y yo estaba limpiando una barra. Todo estaba tranquilo, cuando de repente escuchamos el llanto de un bebé. Fue un llanto fuerte. Volteamos automáticamente hacia la entrada pensando que alguna persona se estaba acercando cargando un bebé. Pero no vimos entrar a nadie. El llanto continuó, pero después hubo un silencio. Sin embargo, no tardó tanto cuando se escuchó más cerca el llanto. Era como si estuviera justo al frente de la taquería. Todos nos quedamos en silencio escuchando. El llanto seguía. Creo que viene de afuera, ¿verdad? Mi tío dijo, salimos a asomarnos. Y efectivamente, el sonido parecía venir desde la banqueta, justo al frente del local. Lo extraño fue que no había ninguna persona. No habían mujeres caminando, no habían parejas, no había nadie. Pero abajo de la banqueta había un bulto, envuelto en cobijas. El llanto salía de ahí. Mi tío abrió mucho los ojos. ¿Quién fue tan malvado como para abandonar a su hijo de esta manera?, dijo molesto. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia el bulto. Yo me quedé observándolo desde la entrada, mi primo también. Los dos pensamos que alguien había dejado un bebé recién nacido. Mi tío se inclinó para levantarlo. Pero algo raro ocurrió. Cuando intentó cargarlo hizo fuerza y se quedó sorprendido. Parecía pesar mucho más de lo que debería pesar un bebé. Al mismo tiempo el llanto se hizo todavía más fuerte, dolía en los oídos. Un sonido agudo que nos hizo sentir incómodos. Mi tío terminó levantándolo y comenzó a quitarle las cobijas una por una para revisar si estaba bien. Todo ocurrió muy rápido. Apenas retiró parte de las cobijas cuando se echó violentamente hacia atrás dejando caer el bebé. Soltó un grito que jamás había escuchado. Mi tío salió corriendo hacia la taquería, entró desesperado, bajó la cortina metálica de golpe y le cerró completamente. Mi primo y yo nos quedamos congelados. Mi tío estaba pálido, le temblaban las manos, respiraba muy rápido. Intentaba decirnos algo, pero no podía. Parecía que las palabras no le salían. Yo nunca lo había visto así. Pasaron varios segundos, y mientras tanto afuera el llanto había desaparecido. En su lugar comenzamos a escuchar algo todavía más extraño. Sonaba como esos cohetes que silban cuando los enciendes.
un silbido largo, agudo, que parecía alejarse poco a poco por la calle. Nadie se atrevió a abrir la cortina. Nos quedamos ahí hasta que el sonido desapareció. Cuando por fin mi tío logró tranquilizarse, le preguntamos qué había visto. Tardó unos segundos en responder, pero después nos dijo: eso no era un bebé. Nos explicó que cuando retiró las cobijas alcanzó a ver algo que parecía un bebé, pero solamente por la forma, porque su piel era completamente roja. Tenía unos ojos enormes, negros, saltados, como las de una hormiga. No tenía nariz, y de su boca salía una lengua larga que se desenrollaba hasta más abajo del pecho. Es por eso que salió corriendo. Cuando finalmente revisamos el lugar, no había absolutamente nada, ni señales de que hubiera existido algo ahí. Durante mucho tiempo evitamos hablar del tema porque pensábamos que era un demonio. Pero esa no fue la única experiencia extraña que vivimos. Aproximadamente 3 años después, mi tío cambió de local. No fue por lo ocurrido aquella madrugada, simplemente encontró una mejor ubicación. El nuevo negocio estaba cerca de una escuela llamada Celestín Freinet, y muy cerca también había un canal de aguas negras. Desde que éramos pequeños, mi abuela nos contaba historias relacionadas con ese canal. Ella aseguraba que muchas personas habían escuchado lamentos durante la madrugada. Decía que algunos vecinos hablaban de la Llorona, pero sinceramente yo nunca había escuchado nada. Hasta ese domingo. Habíamos tenido bastante trabajo y ya estábamos terminando de limpiar. Serían aproximadamente las 2:30 de la mañana. La calle estaba prácticamente vacía, cuando de repente escuchamos un lamento largo, triste y alejado. Parecía provenir desde la zona del canal. Todos nos quedamos en silencio, nadie dijo nada, simplemente estábamos escuchando. El lamento continuó varios segundos, y cuando parecía que se estaba alejando, ocurrió algo que nos dejó paralizados. El mismo lamento volvió a escucharse, pero esta vez mucho más cerca, como si hubiera recorrido toda la distancia en cuestión de segundos. Se escuchó detrás de la calle donde trabajábamos, y al mismo tiempo los perros comenzaron a aullar desesperadamente. Algunos ladraban, otros aullaban muy feo. El ambiente cambió por completo. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Aquel llanto volvió por tercera vez. Afortunadamente nunca vimos a nadie, pero aquel sonido fue suficiente para paralizarnos, porque no parecía el grito de una persona común. Parecía algo paranormal, lleno de tristeza, algo que venía desde muy lejos y que al mismo tiempo estaba justo detrás de la calle. Y ya para acabar, les voy a contar una historia pequeñita que nos pasó ahí mismo. Fue semanas después del llanto de la Llorona. Otra noche en la que estábamos a punto de cerrar, volvió a ocurrir algo relacionado al mundo de los muertos. Era un sábado. Habíamos tenido mucho trabajo y ya solamente quedaban 2 mesas ocupadas. Serían aproximadamente las 2 de la mañana. Yo estaba limpiando una parte de la barra cuando vi entrar a un señor. Recuerdo perfectamente cómo iba vestido. Llevaba pantalón de mezclilla oscuro, una camisa gris y una gorra negra. Parecía una persona común, de unos 50 años aproximadamente. Entró caminando despacio, saludando. Se veía cansado, como si hubiera salido del trabajo. Se sentó en una mesa cerca de la entrada. Mi tío se acercó para atenderlo. «Buenas noches, ¿qué le vamos a dar?» El hombre se levantó y dijo: «Voy al baño». Mi tío señaló al sanitario. El señor caminó hacia el fondo del local. Lo vimos entrar al baño y cerró la puerta. Nosotros seguimos trabajando. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. Creo que ese señor ya se tardó mucho, ¿no creen?, mi primo dijo.
Ahorita sale, mi tío le respondió. Pero pasaron otros 10 minutos y nada. La puerta seguía cerrada. Mi tío se acercó. Tocó. ¿Se encuentra bien, señor? Pero nadie respondió. Volvió a tocar, pero nada. Y fue entonces que abrió la puerta. Y en ese momento todos sentimos algo extraño, porque el baño estaba vacío. La única ventana que estaba ahí era demasiado pequeña para que una persona saliera por ahí, pues era un cuadro de unos 20 centímetros. No existía forma de que hubiera salido. Las demás personas que estaban ahí también se dieron cuenta. Todos nos quedamos completamente en shock. Era como si el hombre hubiera desaparecido. Todos estábamos confundidos. Incluso algunos clientes decidieron irse. Durante varios días seguimos hablando del tema y de cómo se nos había aparecido un muerto. Hice un trato con la Santa Muerte que casi me cuesta la vida. Antes que nada, quiero decir que esta historia no la cuento para convencer a nadie de creer en algo. Cada quien tiene su fe, sus creencias y su manera de ver la vida. Yo solamente voy a contar algo que me pasó, lo que viví y lo que hasta la fecha sigo cargando en mi conciencia. Les voy a dar un poco de contexto de cómo empezó todo, pues es necesario que me entiendan y perdón si es algo largo. Mi nombre es Gabriel. Soy de Chimalhuacán, Estado de México, y durante muchos años me dediqué a vender tacos. Pero todo esto empezó en el año 2007. En ese entonces yo era más joven, tenía muchas ganas de salir adelante y, como muchos, soñaba con tener mi propio negocio. Yo ya había trabajado en taquerías desde antes. Sabía preparar la carne, sabía atender a la gente, sabía cómo aguantar desvelos, fríos, calor, cansancio y hasta malos tratos de algunos clientes. Pero una cosa era trabajar para alguien más y otra muy diferente era aventarte a poner tu propio negocio. Aquí en Chimalhuacán renté un local pequeño. No era gran cosa, tenía su cortina metálica, un espacio apenas suficiente para poner la plancha, unas mesas de plástico, unas sillas, un refrigerador usado y una barra improvisada donde ponía los complementos. Me acuerdo que cuando abrí por primera vez sentí una emoción que no se me olvida. Llegué temprano, como a eso de las 5 de la tarde. Barrí, acomodé las mesas, lavé bien los trastes, puse la carne lista, piqué la verdura y acomodé todo como si fuera a llegar un mundo de gente. Mi horario era pesado. Abría desde las 6 de la tarde y cerraba a la 1 o 2 de la mañana, dependiendo de si había gente o no. Pero la verdad, en esos primeros meses casi nunca había. Yo pensaba que era normal. Es el inicio, Gabriel. La gente apenas te va a conocer. Aguanta, todo negocio empieza flojo, me decía a mí mismo. Pero pasaban los días, luego las semanas, luego los meses y el local seguía igual. Había noches en las que solamente llegaban 2 o 3 personas. A veces una pareja, a veces un señor que pedía 3 tacos y se iba. A veces un muchacho que compraba para llevar y eso era todo. Yo cerraba, contaba el dinero y apenas me alcanzaba para volver a comprar un poco de carne y verdura para el siguiente día. Les aseguro que había noches en las que ni siquiera sacaba para mí. Llegaba a mi casa cansado, con las manos adoloridas de estar trabajando, y aún así trataba de no perder la esperanza. Mi familia me decía que aguantara, que todo negocio tardaba en levantarse. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Porque no era que yo trabajara mal, no era que mi comida no le gustara. Los pocos clientes que llegaban me decían que estaban buenos, que estaban sabrosos, que luego iban a regresar, pero casi nadie regresaba. Poco a poco empecé a comprar menos carne. Si antes compraba para una noche completa, después compraba apenas para unas horas. La verdura también la compraba a medida, porque ya no podía darme el lujo de que se me quedara. La renta del local se me empezó a juntar. Primero me atrasé una semana, luego 2, y luego meses.
El dueño del local empezó a presionarme. Al principio fue tranquilo, pero después ya me hablaba más serio. Comencé a pedir prestado. Primero poquito, después más. Luego vendí algunas cosas que tenía guardadas. Y al final vendí mi carro. Ese carro me había costado mucho trabajo tenerlo. No era nuevo, pero era mío. Lo vendí pensando que con eso iba a levantar la taquería, que iba a comprar más carne, mejorar el local, poner un letrero más grande, pagar las rentas. Algunas luces, quizá algo para llamar la atención. Pero nada funcionó. El dinero se fue como agua. Compraba, abría, trabajaba, cerraba y otra vez lo mismo. Pocas ventas. Hubo noches en las que me quedaba parado afuera del local viendo pasar a la gente. Veía familias caminando, parejas, trabajadores que salían tarde, muchachos que iban y venían, pero nadie entraba. Pasaban frente a mi taquería como si no la vieran, como si el local no existiera. Eso fue lo que más me empezó a desesperar. Y es que no era que estuviera escondido, no era que estuviera en una calle muerta. Había movimiento, había gente, pero no llegaban conmigo. Para ese entonces yo ya creía en la Santa Muerte. No lo digo con vergüenza porque hasta la fecha sigo creyendo. Desde antes de poner mi negocio yo ya tenía un altar pequeño en mi casa, nada grande, una figura, unas velas, algunas manzanas, flores cuando podía y mis oraciones. Yo siempre le pedí protección, pero aquella noche le pedí algo diferente. Fue una madrugada. Eran casi las 2 de la mañana cuando cerré. Recuerdo que cerré el local con un nudo en la garganta. Ese día había vendido tan poco que ni siquiera me alcanzaba para comprar suficiente carne para el siguiente día. Caminé hasta mi casa con la cabeza agachada. Sentía el cuerpo cansado, pero más cansado estaba de la situación. Cuando llegué ni siquiera prendí la luz de la sala. Me fui directo al altar. Me puse frente a la Santa Muerte y empecé a llorar. Bien me acuerdo que no fue un llanto tranquilo. Fue de esos llantos donde sientes que ya no puedes más, donde te da pena hasta escucharte a ti mismo. Y ahí yo frente a ella, le dije, ayúdame, ya no puedo, estoy perdiendo todo, estoy trabajando, estoy aguantando, pero no levanto. Por favor, ayúdame. Lloraba tanto que ni siquiera podía hablar. Y ahí, en medio de mi desesperación, hice una promesa. Le dije que si me ayudaba a levantar mi taquería, si hacía que nunca me faltaran clientes, si me ayudaba a ganar dinero de verdad, yo le iba a hacer un altar grande en el patio, pero no cualquier altar. Le prometí uno que cubriera casi la mitad del patio, con veladoras siempre encendidas, con manzanas frescas, con flores, con su espacio siempre limpio, bonito, digno. Y también le prometí que cada semana le haría un rosario en su nombre. Se lo prometí con lágrimas en los ojos. Y después de decirlo, me quedé un rato ahí, mirando la figura. Obvio no pasó nada, no se movió nada. Solo me sentí vacío. Me levanté como pude y me fui a acostar. Estaba tan cansado que apenas toqué la cama y me quedé completamente dormido. Pero ahí ocurrió algo. Esa noche tuve un sueño. Pero no fue un sueño normal. Soñé que estaba dentro de un tipo túnel, no había foco, no había lámparas. Todo estaba completamente oscuro. Pero el camino se alcanzaba a ver porque a las orillas del piso habían veladoras encendidas. Eran muchas, demasiadas. Las llamas se movían despacio como si apenas hubiese aire. Yo caminaba por ese túnel sin entender dónde estaba. Se sentía un frío raro, pero al mismo tiempo el aire era pesado. De fondo pude escuchar una voz gruesa pero femenina. Gabriel. Me llamó por mi nombre. Yo me detuve. Miré hacia atrás, pero no había nadie. La voz volvió a decir mi nombre. Yo seguí caminando. No sé cuánto tiempo avancé, en el sueño se sentía que fueron 2 minutos. Al final del túnel llegué a un lugar abierto, como una zona rocosa, circular, enorme. El suelo estaba lleno de piedras y en todas partes habían veladoras.
Habían veladoras en el piso, en las piedras, en las orillas, en cada rincón. Y justo al centro estaba ella. Una figura alta de túnica negra, sosteniendo una guadaña. No podía verle el rostro, pero sabía quién era. La Santa Muerte. No dijo nada. Solo extendió su mano derecha hacia mí. Yo entendí que estaba aceptando el trato. Sentí miedo, pero también sentí mucho alivio, como si por fin alguien me hubiera escuchado. Me acerqué despacio y le tomé la mano. En cuanto la toqué, sentí una pesadez enorme, como si todo mi cuerpo se hubiera llenado de tierra. Después vino un ardor en toda la mano, un ardor fuerte, como si algo me hubiera quemado por dentro. Y desperté de golpe. Estaba empapado en sudor. Me incorporé de la cama, respirando rápido. Lo primero que hice fue mirar mi mano. No tenía nada, pero también sentía un ardor. Miré la hora y me quedé completamente helado. Eran las 4 de la tarde. Yo nunca me había despertado tan tarde, jamás. Aunque cerraba de madrugada, siempre me levantaba antes de mediodía para comprar, preparar, abrir. Pero ese día se me había ido la noche y el día como si hubiera pasado apenas unos minutos. Me levanté rápido, confundido. Me bañé, me cambié y revisé lo poco que tenía. Me quedaba algo de carne. También me quedaba un poco de verdura, era lo último de verdad, audiencia. Si esa noche no vendía, no sabía qué iba a hacer. Salí al negocio con tristeza. No iba emocionado, iba como quien va a despedirse de algo. Llegué al local, abrí la cortina, prendí las luces y empecé a preparar todo. Apenas estaba calentando la carne, cuando llegó una familia de 4 personas. Se me hizo raro porque casi nunca llegaba gente tan temprano. ¿Ya tiene servicio?, el señor me preguntó. Sí, nomás deme unos minutos, apenas estoy preparando. Se sentaron. Luego de eso llegó otra pareja, después 2 muchachos, después un solo señor. Yo no terminaba de preparar cuando ya tenía varias mesas ocupadas. Empecé a trabajar rápido, calentaba, servía, picaba, cobraba, limpiaba, volvía a servir. Y la gente seguía llegando. No sé cómo explicarlo, pero esa tarde el local se empezó a llenar como nunca antes. Había gente parada afuera, esperando, gente comiendo de pie, gente pidiendo para llevar. Yo estaba sorprendido. Sentía una alegría enorme, pero también una presión tremenda porque era la primera vez que no me daba abasto. En menos de 2 horas se acabó todo. Toda la carne, toda la verdura, todo. Me quedé parado detrás de la barra, viendo el local vacío después de que se fue la última persona. Y no podía creerlo. Contento, conté el dinero una y otra vez. Había ganado en una noche lo que antes no ganaba en varios días. Al día siguiente no abrí, porque me fui a comprar todo de nuevo. Compré carne, verdura, platos, servilletas, refrescos, más de todo. Y desde esa noche, la taquería nunca volvió a estar vacía. Daba igual si era lunes, si llovía, si hacía frío, si era tarde, la gente llegaba. A veces yo abría y ya habían personas esperando. Yo trabajaba como loco. Llegaba a mi casa cansado, me dormía unas horas y al siguiente día otra vez lo mismo. Comprar carne, verdura, preparar, abrir, atender, cerrar, limpiar, contar dinero, dormir. Al principio me acordaba de mi promesa. En cuanto me acomode hago el altar, me decía. Pero luego llegaron más ventas. Luego contraté a una persona, después a otra, luego abrí más horas. Después empecé a ahorrar. Y entre más me iba bien, menos pensaba en lo que había prometido. No fue que yo dijera, no lo voy a hacer. Simplemente lo fui dejando. Y así pasaron los meses, luego los años. Para el 2011 yo ya tenía una vida muy diferente. Ya no era aquel taquero desesperado que contaba monedas en la madrugada. Ahora tenía dinero, compré carros, luego otro. Construí mi casa, abrí más taquerías.
La gente me conocía, mis empleados me respetaban. Yo sentía que por fin la vida me estaba sonriendo. Pero se me olvidó algo. Se me olvidó aquella promesa. Y cuando uno promete algo con lágrimas, con desesperación y con el corazón roto, no debería olvidarlo. Pero yo lo hice. Todo empezó con sueños. Al principio era raro, pero no le di mucha importancia. Soñaba siempre con una mujer alta, muy delgada, de piel blanca, pálida. Vestía de negro, no era la figura de túnica que yo había visto aquella vez. Era como una mujer normal, pero había algo en ella que se sentía no ser de este mundo. Se me quedaba viendo desde lejos. Después los sueños cambiaron. Empezó a acercarse a aquella mujer. Y en uno de esos sueños me dijo: «Tú me debes algo». Yo me desperté incómodo, pero no entendí. Pasaron los días y volví a soñar con ella. Esta vez estaba enojada. «Gabriel, ya pasó mucho tiempo. Tú me debes algo». Desperté sudando esa noche. Me sentí en la cama y por primera vez en años recordé aquella promesa. El altar, las veladoras, las manzanas, el rosario semanal. Sentí un golpe en el pecho, pero aún así no hice nada. No sé si por soberbia, por cansancio o porque una parte de mí no quería aceptar que todo lo que tenía podía venir de aquel trato. Y fue entonces que comenzaron los problemas. Primero fue la taquería original, la primera que había abierto. La carne empezó a echarse a perder muy rápido. Al principio pensé que era el proveedor, cambié de proveedor, pero volvió a pasar. Pensé que era el refrigerador. Compré otro, pero volvió a pasar. Compraba carne fresca, la revisaba, la llevaba al local y en cuestión de 2 horas ya olía mal. Lo más extraño es que siempre le salían gusanitos de esos blancos. Sin embargo, nada de eso pasaba cuando llevaba la carne a mi casa. Yo podía tener carne ahí, revisarla y estaba bien, pero apenas la llevaba al local, algo cambiaba. La carne se echaba a perder. Yo me enojaba, pero quería pensar en algo lógico. Ha de ser el calor, ha de ser el traslado, ha de ser algo. Pero por dentro sabía que no era eso. También bajaron las ventas, y no bajaron poquito, bajaron de golpe. Fue como si en un día para otro, esa gente que siempre llenaba el local hubiera desaparecido. Las mesas se quedaron vacías, los clientes de años dejaron de ir. Los que pasaban por ahí ya no volteaban. Era la misma sensación del 2007, como si el local no existiera. Mis otras taquerías seguían vendiendo. No igual que antes, pero vendían. La caída fuerte fue en la primera. Poco a poco tuve que dejar ir empleados, porque ya no podía pagar, porque ya no salía de esa taquería. Me terminé otra vez quedando solo, parado detrás de la barra, viendo la calle vacía. Y una madrugada de esa, cerca de las 2 de la mañana, me acerqué a la cortina para cerrar. Les recuerdo que no había tenido clientes, pero por alguna razón volteé hacia atrás y entonces la vi. Había una mujer sentada en una de esas mesas. No sé cómo no la había visto antes. Era delgada, pálida, tenía un vestido negro sencillo y estaba sentada muy quieta, como si hubiera estado ahí todo el tiempo esperando. Me acerqué despacio. «Disculpe, señorita, no la había visto. ¿Qué se le ofrece?» Ella levantó la mirada. No pidió nada, solo me dijo: «Yo quiero que tú cumplas, o te voy a llevar, Gabriel». Al escuchar esto sentí que se me heló la sangre. Yo no la conocía, nunca la había visto. Antes de que pudiera decir algo, la mujer se levantó y caminó hacia la salida. Ahí noté que ella era muy alta, quizá más de 2 metros.
Salió de la taquería, yo reaccioné unos segundos después y fui detrás de ella para preguntarle que quién era, que a qué se refería. Pero al asomarme a la calle, no había nadie. La calle estaba vacía. Miré hacia la esquina, nada. Cerré esa noche con las manos temblando. Aún así traté de convencerme de que era una vecina o una mujer rara, alguien que me conocía. Yo mismo me repetía: no te sugestiones, Gabriel. Estás cansado, estás pensando tonterías. Pero una semana después volvió a pasar algo. Esa noche cerré tarde. Me fui en mi camioneta, eran como las 2 o 3 de la mañana. Iba por una carretera manejando tranquilo a unos 70, 60 kilómetros por hora. No iba rápido. Solo quería llegar a mi casa. La carretera estaba sola. Y de pronto, justo enfrente de mí, apareció la misma mujer. Estaba parada en medio del camino. Volanteé para esquivarla, pero la camioneta se fue contra el muro de contención. El golpe fue muy fuerte. El cofre se levantó, el motor se dañó, el radiador también. Yo me golpeé la cabeza con el volante y me descalabré. Me bajé como pude, mareado, con sangre en la frente, buscando a la mujer. Pero no estaba. No había nadie. Esta noche entendí que ya no podía seguir fingiendo. Empecé a soñar con ella más seguido. En los sueños yo le pedía perdón, le decía: se me olvidó, perdóname, yo lo voy a hacer, te lo juro que lo voy a hacer. Pero ella no respondía, solo me miraba enojada. Cada sueño era peor. A veces la veía dentro de mi casa, a veces en la taquería, a veces parada en una esquina oscura, a veces al fondo de un camino lleno de veladoras. Y siempre sentía lo mismo, que me estaba esperando, que me iba a llevar. Una noche, después de otra jornada mala, cerré como la 1:30 de la mañana, no había clientes. Cuando estaba a punto de subirme a un carro que había comprado, miré hacia una calle de terracería, que estaba a varios metros, y ahí estaba ella. Pero esta vez no era la mujer del vestido negro. Era la Santa Muerte, parada en la oscuridad con su guadaña. La veía claramente, mi cuerpo se quedó duro. No podía gritar, no podía correr, pero como pude me subí al carro con las manos temblando sin dejar de verla. Arranqué. Mientras manejaba empecé a llorar. Le decía en voz alta: lo voy a hacer, te lo juro que lo voy a hacer, pero no me lleves. Por favor, no me lleves. Pero lo peor fue que durante el camino la seguí viendo, siempre a un lado de la carretera, como si avanzara conmigo. Audiencia, yo lloraba del miedo, sentía que en cualquier momento iba a aparecer frente a mi carro otra vez, o que algo me iba a pasar y me iba a llevar. Pero llegué a mi casa a salvo. Me bajé rápido, pensé que todo había terminado y entonces miré hacia la ventana y vi a alguien adentro. Era la misma mujer de mis sueños, la mujer pálida del vestido negro, la que me había topado en la taquería. Estaba caminando dentro de mi casa de un lado a otro, como si la casa fuera suya. Yo no entré, no pude. Me quedé parado en el patio, temblando, llorando, sintiéndome como un niño asustado. Esa misma noche empecé a hacer el altar. No tenía material, no tenía todo lo necesario, pero hice lo que pude. Moví cosas del patio, limpié, acomodé una mesa, luego puse veladoras, puse imágenes, le pedí perdón. Esa noche no dormí en mi cama. Me quedé en el patio. Me dormí ahí, sin cobijas, sin nada, como un perro. Al día siguiente no abrí la taquería, tampoco al otro. Me dediqué completamente a cumplir lo que había prometido. Compré material, compré veladoras, manzanas, flores, limpié el patio como nunca antes lo había limpiado. Le hice un espacio grande, uno que de verdad cubría casi la mitad del patio, como se lo prometí aquella madrugada del 2007. Trabajé durante 4 días. Dormía 3 horas, a veces menos, durante la madrugada,
y seguía acomodando cosas, rezando, pidiendo perdón. No era cansancio físico solamente, era culpa, una culpa que me apretaba el pecho. Cuando terminé el altar me hinqué frente a él y me solté a llorar. Perdóname, se me olvidó, me diste lo que pedí y yo no cumplí, le dije. Ese día sentí algo extraño. No la volví a ver, pero el ambiente cambió. Desde entonces empezamos a hacer los rezos cada semana. Después de eso, la taquería original empezó a vender otra vez, no como antes. Ya no estaba repleta toda la noche. Las ventas quedaron como a la mitad de lo que llegaron a ser en los años mejores. Pero el local ya no estaba vacío. La gente volvió poco a poco. La carne dejó de echarse a perder. Los clientes entraban y yo entendí algo que nunca se me va a olvidar. Uno no debe prometer lo que no está dispuesto a cumplir. Mucho menos cuando lo promete llorando, de madrugada, frente a un altar de la Santa Muerte. La historia que quiero compartirte ocurrió en el estado de Veracruz. Le sucedió a mi papá cuando trabajaba en una taquería hace aproximadamente 15 años. Mi papá siempre ha sido una persona seria. No le gustan las historias de fantasmas ni las cosas paranormales. De hecho, cuando alguien hablaba de apariciones, él era de los primeros en decir que todo tenía una explicación. Por eso lo que ocurrió aquella noche lo marcó tanto. En ese tiempo trabajaba en una taquería ubicada a las afueras de un pueblo cercano a Alvarado, Veracruz. La carretera pasaba justo al frente del negocio. Era una zona donde constantemente circulaban camioneros, pescadores, trabajadores nocturnos y personas que viajaban de madrugada. La taquería cerraba cerca de las 4 de la mañana, y aunque después de las 2 ya no llegaban muchos clientes, siempre aparecía algún conductor buscando algo para comer antes de continuar su camino. Una noche de octubre, a las 2:30 de la mañana, 2 camioneros estaban cenando y un señor esperaba un pedido para llevar. Mi papá estaba limpiando algo cuando uno de los camioneros comentó algo extraño. Oiga, otra vez la vi. El otro hombre levantó la mirada. ¿A quién? A la mujer de la curva, le dijo. Mi papá escuchó la conversación, pero pensó que estaban hablando de alguna persona del pueblo. Sin embargo, los hombres comenzaron a describir exactamente lo mismo. Según ellos, desde hacía varios meses, una mujer vestida completamente de blanco aparecía caminando sola cerca de una curva ubicada a unos kilómetros adelante. Siempre era de madrugada, siempre en el mismo lugar, y siempre caminaba hacia la carretera. Uno de ellos aseguró que incluso había intentado ayudarla, pero cuando detuvo el camión y bajó para acercarse, la mujer simplemente desapareció. Mi papá escuchó todo aquello y se rió. Pensó que estaban exagerando. Los camioneros terminaron de cenar y se marcharon. La noche continuó normalmente, pero 3 días después ocurrió algo. Un hombre llegó muy alterado a la taquería. Parecía nervioso, tenía las manos temblando. Pidió un café y comenzó a contar lo que acababa de vivir. Según él, mientras manejaba por aquella misma curva, vio a una mujer caminando sola por la orilla del camino. Pensó que necesitaba ayuda, redujo la velocidad, pero cuando se acercó descubrió que la mujer estaba completamente transparente. Mi papá comenzó a sentirse intrigado, porque era la segunda persona que hablaba del mismo lugar, y ambas describían una mujer vestida de blanco. Con el paso de las semanas se escuchó más relatos parecidos. Algunos provenían de camioneros, otros de taxistas, otros de pescadores. Pero mi papá seguía sin creer, hasta que una madrugada le tocó verla. Era un sábado.
La taquería había estado llena casi toda la noche. Cuando finalmente cerró ya eran cerca de las 4 de la mañana. Decidió regresar a casa. El camino lo obligaba a pasar precisamente por aquella carretera, que por cierto él no creía en esas historias porque él nunca había visto nada. Pero esa noche, mientras manejaba, recordaba las historias de los clientes. Incluso llegó a sonreír pensando en ellas. Pero cuando estaba a pocos kilómetros de la famosa curva, vio algo. A lo lejos distinguió una figura. Parecía una mujer caminando por la orilla. Al principio pensó que realmente se trataba de alguien. Después de todo era una carretera, no era imposible. Sin embargo, algo le llamó la atención. La mujer iba completamente vestida de blanco, exactamente como la habían descrito. Mi papá disminuyó la velocidad, la observó durante varios segundos y sintió un escalofrío, porque la mujer caminaba muy despacio y aún así parecía avanzar más rápido de lo normal, como si se deslizara. Cuando estaba a pocos metros decidió encender las luces altas. La carretera se iluminó por completo y durante un segundo pudo verla claramente. Cabello oscuro, vestido blanco, piel muy pálida. Pero justo cuando las luces la alcanzaron, aquella mujer desapareció. Mi papá frenó inmediatamente, miró por todos lados, se bajó del vehículo incluso y revisó la zona. Pero no encontró absolutamente nada. Regresó a casa muy asustado y por primera vez comenzó a creer que quizá aquellas personas no estaban inventando historias. Hola Santiago, buenas noches. La historia que quiero compartirte no me ocurrió a mí directamente, sino a mi abuelo en la década de los 80s, cuando tenía una taquería en un pueblo de Puebla. Mi abuelo falleció hace algunos años, pero esta historia la contó tantas veces que prácticamente toda la familia se la sabe. En aquellos años las cosas eran muy diferentes. Las tortillas todavía se hacían a mano, y por esa razón mi abuela siempre la acompañaba a trabajar. La taquería no era un local como de los de ahora. Era un puestecito sencillo hecho con láminas de cartón. Afuera tenían un comal donde preparaban la comida y varias mesas de plástico con sus respectivas sillas para que la gente pudiera cenar tranquilamente. El negocio de mis abuelos estaba ubicado cerca de una avenida muy transitada para la época. Por ahí pasaban policías, veladores, choferes y muchos trabajadores del campo que laboraban durante la noche. Gracias a eso las ventas eran muy buenas. Mi abuelo siempre decía que desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada casi no tenía tiempo para descansar. Mientras él atendía a los clientes, mi abuela preparaba las tortillas una tras otra. Sin embargo, pasando la 1 de la mañana, todo cambiaba. La avenida quedaba prácticamente vacía. Los pocos carros que circulaban lo hacían a gran velocidad, y alrededor del puesto solamente quedaban los sembradíos. A un lado habían tierras de cultivo y atrás también. Ahí no habían casas cercas. Durante años trabajaron ahí sin tener ningún problema. Pero en el pueblo existía una creencia que todos conocían: los nahuales. Mis abuelitos sí creían en esas cosas, en esas historias. Sin embargo, pensaban que esas cosas habitaban en lugares más alejados, en pueblos pequeños donde todavía no había electricidad, o en zonas perdidas entre los cerros. Jamás imaginaron encontrarse con algo relacionado con esos relatos. Una madrugada, cerca de las 2 de la mañana, solamente quedaba un cliente en una mesa. Era un policía. Mientras cenaba, mi abuelo limpiaba algunas cosas y mi abuela seguía preparando tortillas. Todo parecía normal, hasta que algo llamó la atención de los tres. El sembradío que se encontraba a un costado del puesto
comenzó a moverse violentamente. No como cuando cruza un perro, era algo mucho más fuerte. Las plantas se agitaban de manera extraña, como si algo enorme estuviera avanzando entre ellas. Mi abuelo levantó la vista inmediatamente y el cliente también. Los tres se quedaron observando, y fue allí que escucharon un sonido. Al principio parecía un berrido de un toro. Mi abuelo pensó que algún animal se había escapado de un rancho cercano. Pero unos segundos después aquel ruido cambió. Lo que parecía un berrido comenzó a mezclarse con algo parecido a los gritos de una persona. Era como escuchar a un hombre gritando de dolor. El sonido venía desde adentro del sembradío y parecía acercarse cada vez más. Hasta que de pronto, todo quedó en silencio. El sembradío dejó de moverse, los gritos desaparecieron y ya no se escuchó nada. Mi abuelo tomó una lámpara. El policía se puso de pie. Ambos miraron hacia la oscuridad. «Oiga, ¿se encuentra bien?», gritó mi abuelo hacia los sembradíos, pero nadie le respondió. «¿Necesitan ayuda ahí adentro?», volvió a preguntar, pero nadie respondió nuevamente. Por un momento pensaron en entrar al sembradío, pero también les preocupaba encontrarse con algún problema. Así que decidió el policía pedir refuerzos. Los agentes llegaron varios minutos después. Mi abuelo y mi abuela ya habían cerrado el puesto, pero decidieron quedarse para saber qué estaba ocurriendo. Los policías entraron al sembradío con lámparas. Durante varios minutos no supieron nada de ellos, hasta que finalmente vieron movimiento. 2 oficiales salieron cargando a una persona. Era un hombre. Lo habían encontrado tirado. Tenía varias heridas de bala en la espalda. Mi abuelo se quedó completamente impactado. Nunca supieron exactamente qué había pasado, ni quién les disparó, ni por qué terminó ahí. El hombre fue trasladado de emergencia, y durante varios días ese fue el tema de conversación en todo el pueblo. Con el tiempo el asunto comenzó a olvidarse. Parecía simplemente una tragedia más, hasta que empezó a circular un rumor en el pueblo. Un vecino que vivía cerca de las orillas del pueblo aseguró haber visto algo extraño. Según contó, una noche escuchó ruidos afuera de su casa. Pensó que algún animal estaba intentando entrar. Tomó una lámpara y salió a revisar. Fue entonces cuando vio una figura enorme junto a una cerca. En ese mismo instante se escondió. Al principio creyó que era un toro, pero decía que era demasiado grande, mucho más grande que cualquier toro que hubiera visto en su vida. Sus ojos brillaban de color rojo y sus fosas nasales salían algo parecido a vapor. El hombre permaneció observándolo varios segundos, y mientras más lo veía, más extraño le parecía, porque aquella criatura tenía cabello humano. Además, sus ojos no parecían de animal. Eran muy grandes, pero parecía ojo de persona. Incluso sus orejas tenían una forma extraña, como si fueran humanas. El vecino sintió miedo, pero no dejó de observar. Y fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidó. Aquella cosa intentó cruzar su cerca, pero en lugar de hacerlo como un animal, se incorporó, se levantó sobre 2 patas y como una persona dio un salto. El vecino aseguró que en ese momento entendió que no estaba viendo un toro normal. Asustado, corrió por su revólver. Cuando volvió a salir, la criatura ya se había acercado más. Y fue entonces cuando disparó 6 veces. Según él, logró acertarle en 5 ocasiones en el lomo. La criatura lanzó un sonido horrible, un ruido que no parecía ni humano ni animal, y salió corriendo hacia los sembradíos.
Lo más extraño fue que durante los primeros metros siguió corriendo sobre dos patas, como una persona. Después desapareció entre la oscuridad. Al día siguiente, después de este relato, todo el pueblo hablaba de lo ocurrido. Muchos se burlaron del vecino, otros le creyeron, porque aquella misma persona que habían sacado del sembradío también tenía 5 disparos.